Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad le vamos a traer lo que es la suma y la recta de vectores. Pero antes vamos a hablarle de los vectores notables, ya que dentro de los vectores existen algunos que presentan diferentes características y nos permite distinguirlos unos a otros. Entre ellos podemos hablar del vector nulo, que es aquel cuya longitud o magnitud es cero, es decir, por lo tanto el origen y el extremo coinciden y se denota por el 0 con una flecha arriba. Tenemos el vector unitario, que es aquel vector cuya longitud o magnitud, en este caso, es la unidad, es decir, el número 1. Y por último tenemos el vector opuesto. El vector opuesto se refiere al vector, a los vectores que tienen igual dirección, pero diferentes sentidos, es decir, sentidos opuestos y magnitudes, por supuesto, iguales. Es decir, van a poseer el mismo tamaño y sentidos contrarios. Por ejemplo, ahí dice mostrar el ejemplo que es el que BA es el opuesto de AB, que es nuestro primer ejemplo. Ahí tenemos el vector AB. Y para ser opuesto tiene que tener la misma dirección, pero sentido contrario. Y por supuesto la misma longitud, es decir, debe tener la misma magnitud, el mismo tamaño del vector. Eso quiere decir que el vector BA que está allí, que por supuesto tiene sentido contrario, pero tiene igual magnitud. Entonces, esos vectores son opuestos, es decir, BA es opuesto de AB. Si tenemos otro vector, un vector A, y tenemos un vector B, que ellos tienen la misma dirección, pero diferentes sentidos, vean, tienen diferentes sentidos, entonces, si ellos poseen la misma magnitud, la longitud del vector, entonces estamos en presencia de vectores que son opuestos, es decir, que B es opuesto a A. Ok, vamos a pasar ahora a la parte de vector equipolente. ¿Cuándo se dice que un vector es equipolente? Por supuesto, dos vectores son equipolentes si ellos tienen la misma magnitud, dirección y sentido, es decir, que tanto la magnitud como la dirección y el sentido de los vectores deben ser iguales. Por ejemplo, si yo muestro un vector A y aparece un vector B, nos podemos fijar allí de que las flechas tienen el mismo tamaño, poseen la misma dirección y van hacia el mismo sentido. Entonces esos vectores son equivalentes. Tenemos otro ejemplo, que es el segundo ejemplo. Tenemos un vector D, un vector C, y en esta oportunidad nos damos cuenta de que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Entonces podemos decir que D y C son equivalentes. Ahora, tenemos un tercer ejemplo donde aparece E y aparece F, la misma característica, misma dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto, E y F son equivalentes. Ok, vamos a la parte ahora de suma de vectores. Vamos a verlo a través de ejemplos. Vamos a mostrar el ejemplo número 1 y dice lo siguiente. Sean los componentes del vector U, 1 menos 5, y B, 2 menos 2, vamos a determinar la suma de ellos. Es decir, vamos a determinar U más B. Para nosotros sumar dos vectores debemos sumar componente con la misma componente. Es decir, si U es 1 menos 5 y B es 2 menos 2 y queremos hallar la suma de ellos, por supuesto, debemos sumar componente en X con componente en X, componente en Y con componente en Y. Para este caso, X de U, en el vector U, X toma el valor de 1, entonces colocamos el 1 y le vamos a sumar, por supuesto, su componente en X, que corresponde a B, que sería el número 2. Entonces sería 1 más 2. Fíjense que lo coloqué del mismo color para distinguir lo que X está en azul y Y está en verde. De todas maneras, en la parte de arriba se le describe. Ahora, la otra componente que tenemos en Y ahora, para U sería el menos 5 y para B sería el menos 2. Entonces vamos a sumar menos 5, le vamos a sumar la componente en B, que sería el número menos 2. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Por supuesto, una suma sencilla. Esto lo vamos a dejar igual para ir paso por paso. Tenemos en esta parte, colocamos el menos 5 y un producto de signo para eliminar paréntesis. Ese más lo multiplico por el menos y al multiplicar más por menos daría menos, entonces daría menos 2. Ahora sí, tenemos que 1 más 2 sería 3 y que menos 5 menos 2, como ellos poseen signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Entonces quedaría como menos 7. Ok, nosotros queremos ahora representar gráficamente a U, a B y a la suma de ellos.
Vamos entonces a representar gráficamente lo que es U, a lo que es B y a lo que es la suma de cada uno, la suma de los vectores. Entonces, vamos a hacerlo mediante el plano cartesiano. Esta vez no voy a utilizar hoja milimetrada, para el siguiente ejemplo sí. Vamos a utilizar esto. Ese plano cartesiano queremos graficar el valor de U, el valor de B y el valor de la suma de ellos. Comenzamos con U. U sería en X es 1 y en Y sería menos 5. Entonces 1 en X y menos 5 en Y. Vamos a tomarlo como referencia. En sí lo que dice esto es, si en la componente en X aparece un 1, quiere decir que corre hacia la derecha un espacio. Y si en la componente en Y aparece un número negativo, eso indica si va hacia arriba o hacia abajo. Repito, en sí, la componente vector lo que te dice es cuántas unidades va recorriendo. Por ejemplo, aquí dice 1 en X y menos 5 en Y. Lo puedes tomar como referencia solamente, pero en sí lo que dice es que corre un espacio en el eje de la X. Se toman dos criterios, es decir, o corre hacia la derecha o corre hacia la izquierda. Y en el eje de la Y, o corre hacia arriba o corre hacia abajo. En X, si el número corre hacia la derecha, quiere decir que es positivo. Y ahora, si el número es negativo, quiere decir que corre hacia la izquierda. Entonces, en este caso, corremos un lugar hacia la derecha. Por supuesto, nos ubicamos en 1 en X. Y después, el número que determina el menos 5, quiere decir que vamos a bajar 5 espacios. Es decir, si se fijan, hemos bajado 5 espacios. Entonces, ese sería el punto 1 menos 5. Entonces, a través de ese punto, por supuesto, y por medio del origen, colocamos nuestro primer vector. Ese es el vector U. Ahora, ¿cuál sería el vector B? Recorro dos espacios en X y bajo dos espacios en Y. Recorro dos vectores dos espacios en X y bajo dos espacios en Y. Entonces, desde el origen hasta ese punto, por supuesto, entonces colocamos nuestra componente B. Tenemos U y B. Ahora, la suma. Vamos a graficar el resultado que nos dio. El resultado que nos dio nos dice que hay que correr 3 espacios a la derecha y bajar 7 espacios. Entonces, si hacemos eso, nos quedará allí. Corremos 3 hacia la derecha y bajamos 7. Colocamos el vector resultante, que sería el vector U más B. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Vamos a ubicar un ejemplo número 2. Y dice lo siguiente. Sean las componentes del vector A y B, determinar A más B. Entonces, vamos a sumarlo componente con componente, sabiendo de que A es 2 menos 3, de que B es 1 y 1, y vamos a determinar el vector suma. Vamos a hacerlo. Este está muy sencillo. En X aparece el 2 en A y lo colocamos. Le vamos a sumar en la componente que aparece en B de X, que sería el número 1. Entonces, sumo 2 más 1. En Y, para A, tengo el menos 3, lo coloco y le voy a sumar el número que aparece en Y, que sería el número 1. Ok, entonces colocamos 1. Aquí lo podemos hacer directo. Tenemos que la sumatoria sería para X, 2 más 1, que sería 3. Y en el otro caso, menos 3 más 1, dos números con signos diferentes se resta y se coloca el signo mayor, por tanto daría menos 2. Entonces, vamos a representar gráficamente tanto a A como a B como a la suma de ambos vectores. Entonces, vamos ahora a utilizar lo que es la hoja milimetrada. En el anterior caso no utilicé la hoja milimetrada, ya que el formato que tengo no me alcanzarían los números. Entonces, para este caso sí, y por eso utilizo la hoja milimetrada. Ok, vamos a graficar entonces el vector A, en la componente del vector A, que sería 2 en X y menos 3 en Y. Quiere decir que vas a correr 2 espacios a la derecha y vas a bajar 3 espacios. Y colocamos el punto. Entonces, desde el punto origen, del centro, el punto 0, 0, vamos a trazar nuestro primer vector, que sería el vector A. Ahora buscamos el vector B. El vector B está determinado por 1, 1. Quiere decir que vamos a correr un espacio a la derecha y vamos a subir un espacio. Entonces, corremos un espacio a la derecha y subimos 1. Nos quedará en el siguiente punto, es decir, allí. Hemos recorrido desde el origen un espacio y hemos subido un espacio. Entonces, a partir del origen, lo que vamos a hacer es colocar el vector que corresponde, que sería el vector B. La suma. ¿Cuál sería el resultado de la suma o cuál fue el resultado de la suma?
Entonces, el resultado de la suma fue 3 y menos 2. Quiere decir que vamos a recorrer 3 espacios hacia la derecha y vamos a bajar 2 espacios. Entonces, corremos 3 hacia la derecha y bajamos 2 espacios. Y entonces colocamos o trazamos el vector que va desde el origen hasta ese punto. Sería el vector resultante, que sería A más B. Ok. Hay una forma de verificar si está bien, es haciendo el paralelogramo. Es decir, por ejemplo, yo voy a colocar, si veo el vector B, ¿verdad? Desde el extremo de A voy a trazar el vector B, un vector equivalente. Y desde el extremo de B voy a trazar el vector equivalente de A. Y si se fijan, forman un paralelogramo. Si el vector va desde el origen hasta ese extremo del paralelogramo, entonces el ejercicio está bien. Es para verificar, pero lo pueden hacer de esa manera. Ok, para la siguiente parte, el siguiente video, vamos a darle lo que es la resta de vectores. Nos vemos en el próximo video para explicar la resta de vectores.